Hay regalos que parecen protección. Hay acuerdos que nos parecen seguridad. Hay manos que se extienden para ayudarnos, pero que sin embargo nos obligan a hacernos una pregunta. Una pregunta que ningún pueblo libre debería dejar de hacer. Y es la siguiente: ¿cuánto de nuestra soberanía estamos dispuestos a entregar a cambio de seguridad? Porque la historia, mis hermanos, está llena de pueblos que aceptaron aquello que parecía necesario, pero que demasiado tarde descubrieron que algunas puertas, una vez abiertas, son mucho más difíciles de cerrar. Recordemos, por ejemplo, a la antigua Troya. Durante muchos años, los griegos intentaron conquistar esa isla. Muchas guerras, muchas invasiones, intentos de invasión, pero jamás pudieron. Entonces se ingeniaron una manera de conquistar la ciudad. Un enorme caballo dejado en la playa. Un enorme caballo de madera, lleno de soldados. Los troyanos, al verlo, pensaron que era un regalo, que aquel caballo era un símbolo de victoria, un obsequio del enemigo, o quizás una señal divina de que el enemigo por fin había abandonado la guerra. Y decidieron introducir el caballo dentro de las murallas de su ciudad. Pero en la noche, una vez dormían y celebraban los troyanos, muchos de los soldados, escondidos dentro del caballo, abrieron las compuertas y todo el ejército griego entró a la ciudad y la destruyó. Esta historia mitológica, narrada en el libro La Ilíada de Homero, ha sobrevivido a través de miles de años. ¿Saben por qué? Porque contiene una gran advertencia. Una advertencia que va mucho más allá que una simple guerra antigua. ¿Saben cuál es? Que no todo aquello que entra a una nación como protección, como ayuda, permanece solamente siendo una protección. Y entonces aquí debemos tener mucho cuidado, porque pedir ayuda, eso no es traición. Cooperar o pedir cooperación a otras naciones no significa automáticamente perder la autonomía, porque los pueblos sí necesitan aliados, pero buenos aliados. Necesitan tratados, necesitan cooperación, necesitan inteligencia compartida, tecnología, intercambio económico. Y cuando es necesario, también el apoyo militar para enfrentar amenazas que ningún país es capaz de enfrentar por sí solo. Pero, mis hermanos, existen preguntas previas que deben siempre hacerse. ¿Quién decide? ¿Quién establece las condiciones de esa ayuda? ¿Quién controla las operaciones militares? ¿Quién responde cuando algo sale mal? ¿Quién protege al ciudadano, al campesino,
al pescador. ¿Quién responde ante el gobierno extranjero? Y también debemos preguntarnos, ¿qué ocurre cuando los intereses de ese aliado comienzan a entrar en conflicto con los intereses del pueblo que están ayudando? Porque un pueblo, mis hermanos, puede pedir ayuda, pero lo que nunca puede hacer es entregar su voluntad. Y en eso consiste la soberanía. No es encerrar las puertas al mundo. La soberanía consiste en que cuando abrimos esas puertas, sigamos siendo nosotros mismos quienes decidamos quién entra y quién sale por esa puerta. Y esto, mis hermanos, es mucho más profundo que una discusión sobre militares, sobre fronteras, sobre aliados. Porque aquí lo que estamos hablando es de dignidad. Estamos hablando es de libertad. Estamos hablando de dependencia, de seguridad. Pero sobre todo, estamos hablando de la capacidad de un pueblo para decidir su propio destino. Porque, mis hermanos, existe una tentación muy antigua, y les voy a decir cuál es. Que cuando los seres humanos tenemos miedo, siempre inconscientemente estamos dispuestos a entregar parte de nuestra libertad individual, en este caso colectiva, a cambio de sentirnos protegidos. Y ese quizás es uno de los mayores peligros que todos los seres humanos y todos los pueblos corremos. Porque la libertad parece menos importante cuando tenemos miedo. El hombre asustado muchas veces acepta cosas que el hombre libre jamás aceptaría. Y es ahí, mis hermanos, precisamente cuando debemos hacernos esta pregunta incómoda. ¿Quiénes protegen al pueblo de esos que dicen protegerlo? Porque la seguridad es necesaria. Pero la seguridad sin libertad se convierte en una forma de prisión. Y la historia siempre nos ha enseñado algo que es todavía más incómodo. Que un pueblo puede perder su soberanía aún sin que nadie le declare oficialmente la guerra. La pierde poco a poco. La pierde con dependencia económica, con operaciones militares conjuntas, como las llaman ahora, con decisiones tomadas desde afuera, con instituciones debilitadas como el Congreso, con acuerdos que nadie comprende, con poderes extranjeros que adquieren una influencia cada vez mayor en los estados. Pero sobre todo, ¿sabes con qué? Con ciudadanos que terminan creyendo que ya no pueden gobernarse por sí mismos. Y ahí, mis hermanos, es donde está el verdadero peligro. No necesariamente que un ejército atraviese una frontera, sino que un día nosotros mismos dejemos de preguntar y de cuestionar
¿Quién está decidiendo por el pueblo? ¿Quién está decidiendo por ti y por mí? Porque a veces, mi hermano, hay que saber poner límites con los amigos, con los aliados, con los que nos ofrecen protección. Y no porque en sí una ayuda sea una trampa o toda ayuda sea una trampa, sino porque un pueblo libre nunca debe entregar su libertad ni su voluntad simplemente porque alguien le prometa seguridad y control. Un aliado puede ser necesario. Una alianza muchas veces es valiosa. Un aliado puede salvar vidas en ocasiones. Pero también un aliado es un peligro. Y muchas veces ese aliado no puede ni debe convertirse en el dueño de los destinos de una nación. Y aclaro, defender la soberanía de un país no significa odiar a los demás países. No. No significa tampoco cerrar fronteras, ni vivir aislados. No significa tampoco rechazar toda cooperación internacional. No estoy diciendo eso. Significa algo más sencillo, pero más profundo. Que siempre los pueblos debemos seguir siendo los dueños de nuestras propias decisiones. Un pueblo soberano, mi hermano, puede estrechar muchas manos, pero no debe arrodillarse ante ninguna nación. Puede firmar acuerdos, pero no vender su conciencia. Puede pedir ayuda, pero nunca debe entregar su voluntad. Puede tener aliados, pero nunca convertirse en un vasallo de los imperios. Y esa, mi hermano, es la diferencia fundamental. ¿Sabes por qué? Porque la libertad no solamente consiste en elegir a nuestros gobernantes, algunas veces mal. La libertad principalmente consiste en tener la capacidad como pueblo de decir no quiero tu ayuda. Y no la quiero cuando siento que hay una condición de amenaza contra mi dignidad. Porque cuando esas ayudas y esas alianzas amenazan la dignidad de un pueblo, y cuando esas decisiones de algunos gobernantes afectan los intereses de una comunidad, esa protección, mi hermano, mi hermana, comienza a convertirse en dependencia. Y ese supuesto aliado comienza a comportarse como el dueño de nuestra nación. Porque una nación que ya no puede decir no, quizás puede tener bandera, o tener un himno, o tener un payaso como gobernante. Quizás pueda tener un ejército. Quizás pueda tener fronteras. Pero esa nación poco a poco va perdiendo lo más importante, su voluntad. Esto, mi hermano, es el nuevo caballo de Troya. Esos falsos aliados que son enemigos disfrazados de amigos. Y para esto debemos tener prudencia, porque la prudencia también es una parte indispensable de la libertad.
La pregunta que debemos hacernos entonces es, ¿quién está realmente afuera? ¿A quién le estamos permitiendo que entre a nuestro país? ¿Qué ideas, qué intereses, qué poder, qué dependencias, qué influencias y qué decisiones van a tomar? Porque algunas de estas cosas entran por las fronteras, pero otras entran por los tratados entre políticos corruptos y bandidos, por medio de ayudas humanitarias, por medio de ayudas políticas, por medio de economía, por medio de tratados, y otras por nuestro propio miedo. Y quizás, hermanos míos, esta sea la parte más peligrosa, porque cuando un pueblo tiene miedo, puede terminar entregando voluntariamente todo aquello que generaciones enteras pasadas lucharon por conquistar: la libertad, la dignidad, la autodeterminación, la capacidad de discernir y de decir: esta tierra es nuestra y somos nosotros quienes decidimos el destino de nuestra nación. Somos nosotros quienes vivimos en nuestra nación, y es a nosotros a quien nos toca decidir. Por eso, cuando escuches hablar de alianzas estratégicas, de seguridad con aliados extranjeros, pregúntate también y cuestiónate por la libertad. Cuando escuches hablar de protección, pregunta primero por la soberanía de tu pueblo. Cuando escuches hablar de cooperación, pregunta las condiciones. Cuando otro país, cuando otro estado te diga: no, es que lo hacemos por tu bien, ten la madurez de preguntarte: ¿y quién es el que decide por mi propio bien? Y eso, mis hermanos, no es paranoia. Eso es ciudadanía. Eso es conciencia. Eso es libertad. ¿Sabes por qué? Porque un pueblo dormido entrega sus decisiones sin darse cuenta. Pero en cambio un pueblo despierto, un pueblo consciente, siempre pregunta, controla, vigila, examina, discute, cuestiona, contrasta y decide por su pueblo. Eso es democracia, el poder en manos del pueblo. Eso, mis hermanos, es soberanía. Pero eso también es dignidad. Porque es que ningún pueblo debería necesitar convertirse en enemigo del mundo para ser libre. Pero tampoco debería ser sirviente del mundo para sentirse más seguro. Porque nosotros, como colombianos, lo que necesitamos es otra cosa. Un buen gobernante. Un gobernante que haga alianzas, pero sin sometimiento. Que busque cooperación, pero sin dependencia. Que busque seguridad, pero sin perder la libertad. Que pida ayuda, pero sin humillación.
que mantenga relaciones internacionales, pero con respeto mutuo. Porque una nación necesita ayuda. Y si la recibe, que sea sin sometimiento a la voluntad de ese Estado extranjero. Porque nunca debemos olvidar quiénes somos. Nunca debemos entregar nuestra conciencia. Nunca debemos permitir que otro país decida qué debemos pensar y qué debemos hacer, qué debemos aceptar, ni mucho menos por dónde debemos caminar. Porque un pueblo libre, mi hermano, mi hermana, no es aquel que jamás necesita ayuda. No. Un pueblo libre es aquel que está dispuesto a recibir ayuda, pero sin entregar su voluntad. Esa es la imagen que debemos tener grabada siempre, en nuestra piel, en nuestro corazón. Que no debemos ser una nación aislada, que no debemos tampoco ser una nación enemistada con el mundo, que no debemos ser una nación encerrada detrás de las murallas, que podemos ser perfectamente una nación de puertas abiertas, una nación de manos extendidas, una nación con amigos alrededor, pero sin olvidarnos jamás de ser una nación con la cabeza levantada, una nación libre y digna, una nación que sabe quién es, una nación que entienda que una amistad o una alianza no significa subordinación, que tenga claro que la protección no significa ceder la propiedad y que los tratados jamás deben valer más que la dignidad del pueblo. Porque un aliado, mi hermano, mi hermana, puede proteger nuestras murallas, nuestras fronteras, puede ayudarnos a combatir el crimen organizado. Pero lo que jamás debe convertirse es en el dueño del destino de nuestra nación. Finalmente quiero que recuerdes esto. El caballo de Troya del libro no venció a la ciudad porque fuera más grande que sus murallas. ¿Sabes por qué la venció? Porque los troyanos se confundieron. Creyeron que esto parecía un regalo, pero no sabían jamás lo que realmente contenía. Por eso, para los pueblos del mundo, es necesario que abramos las puertas. Pero también es necesario que no cerremos nunca nuestros ojos, vigilantes. Que aceptemos manos amigas, pero que desconfiemos, para que nunca perdamos nuestra voluntad. Que construyamos alianzas, sí, pero que siempre, como pueblo, defendamos nuestra soberanía. Y si nuestros gobernantes quieren regalarla, debemos defenderla como pueblo. Debemos buscar libertad, seguridad, justicia y jamás perder nuestra libertad. Porque al final, mis hermanos, una nación puede perder muchas cosas,
podemos reconstruirlas. Una nación puede perder riquezas, pueden caer los edificios en un terremoto, pueden caerse gobiernos, puede incluso esa nación atravesar épocas muy oscuras por violencia, por corrupción. Pero mientras nuestra nación conserve el derecho a decidir nuestro propio camino, todavía seguiremos siendo un pueblo libre. Y cuando un pueblo, mis hermanos, comprende esto, ya no necesita preguntarse quién viene a salvarlo. No. ¿Saben por qué? Porque es un pueblo que ha descubierto algo mucho más poderoso. Y es que ningún aliado, ningún protector puede ser más importante que la libertad que pretende proteger.